Buenos días, jóvenes. Doctor, buen día, buen día. A ver, vamos a tomar la lista. ¿Con qué apellido empezamos la lista? La Torre Molina, doctor. La Torre Molina Francis, ¿eh? La Torre Molina. Lazo Benito. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien. Leiva González. Presente, doctor, buenos días. Bien. López Gil. Presidente, buenos días. Bien. López Suárez. Buenos días, doctor, presente. Bien. Mírez González. Buenos días, doctor, presente. ¿Me escuchó? Sí, se escucha. Montesa Terrones. Ya está entrando, Montesa. Morales Olivera. Buenos días, presente. Bien. Mosayón creo que se retiró, ¿no? Sí, doctor, ella se ha retirado. Montesa Terrones. Buenos días, doctor, presente. Bien. Núñez Campos. Buenos días, doctor, presente. Ortiz Mundaca. Presente, doctor, buenos días. Pérez Díaz. Presente, doctor, buenos días. Pérez Loaiza. Buen día, doctor, presente. Pérez Peralta. No, solo está Pérez Loaiza, es la lista, doctor. Ok. La Torre Molina no está, ¿no? Bien. Pueden visualizar mi pantalla. Sí, Sí, doctor. doctor, sí se está viendo. Entonces, para el día de hoy tenemos programada la clase de vasculitis. Hay que tener en cuenta que la vasculitis viene a ser un grupo heterogéneo de síndromes que anatomoclínicamente se van a caracterizar porque van a presentar inflamación y lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Su etiología suele ser todavía desconocida, sin embargo, hay diferentes hipótesis que orientan hacia causas de origen autoinmune o infecciosas que incluso pueden gatillarlas. Entonces, hay mecanismos inmunopatogénicos que pueden influir en que se desarrolle estos cuadros de vasculitis, dando lugar a la formación de inmunocomplejos patógenos, la presencia de anticuerpos antineutrófilos contra el citoplasma y respuestas patógenas de los linfocitos T y la formación de granulomas. Entonces cobra importancia la aparición de esos anticuerpos contra justamente el citoplasma. Entonces aquí vamos a encontrar dos variantes, el C-ANCA y el P-ANCA. En el caso del P-ANCA vamos a ver por inmunofluorescencia que tiene un patrón de predominio perinuclear y que por la prueba de ELISA va a reaccionar a la mieloperoxidasa. Mientras que el C-ANCA
Por inmunofluorescencia vamos a ver que tiene un patrón citoplasmático difuso y granular. Y por ELISA responde al antígeno proteinasa 3. Entonces, estos anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo es importante tenerlo en cuenta y vamos a ver que nos va a servir mucho al momento también de la clasificación. Pero también van a existir mecanismos no inmunopatógenos. Tal es así que la infiltración de la pared de los vasos sanguíneos o del tejido circundante por algún microorganismo, llámese virus, como el de la hepatitis B o C, pueden afectar e inflamar los vasos sanguíneos que están comprometidos. Y también la invasión directa de la pared del vaso por células neoplásicas puede también ser una causa no inmunopatógena. La clasificación práctica de la vasculitis se va a dar dependiendo del tamaño de los vasos. Tal es así que vamos a ver vasculitis de grandes vasos, mediano vaso y pequeño vaso. Cuando nos referimos a vasculitis de grandes vasos, prácticamente estamos frente a dos tipos: la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes, o también denominada arteritis de la temporal. En cuanto a la vasculitis de mediano vaso, incluimos a la poliarteritis nodosa y a la enfermedad de Kawasaki. Y en la vasculitis de pequeño vaso tenemos también dos subgrupos: las asociadas a ANCA y las asociadas o las no asociadas a ANCA, ¿no? Dentro de esas no asociadas a ANCA podemos ver las asociadas a complejos inmunes o vasculitis de vaso variable, de órgano único, asociada a enfermedad sistémica o con probable etiología. Entonces, dentro de las vasculitis asociadas a ANCA, también hay que tener en cuenta tres: la poliangeitis granulomatosa, que viene a ser la granulomatosis de Wegener. Tenemos también a la poliangeitis granulomatosa eosinofílica, o también denominada vasculitis de Schur-Strauss, y la poliangeitis microscópica. Dentro de las ANCA no asociadas o ANCA negativas, y dentro de ellas la asociada a complejos inmunes, podemos tener a la enfermedad antimembrana basal glomerular, vasculitis por crioglobulinemia o inmunoglobulina. Tenemos a otras también como la vasculitis leucocitoclástica también, que afecta a la piel cutánea, vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas como aquella vasculitis asociada a artritis reumatoide o a lupus eritematoso, o aquellas vasculitis en las que se determina la etiología, ya sea por algún medicamento, por una infección viral tipo hepatitis o alguna neoplasia oncohematológica. Entonces, en cuanto a las vasculitis de grandes vasos, en primer lugar vamos a hablar acerca de la arteritis de Takayasu. Esta es una enfermedad inflamatoria definitivamente y estenosante que va a afectar a las arterias de gran calibre, predominantemente aorta y sus ramas. Entonces va a originar una inflamación en el vaso afectado, una inflamación leucocitaria en la pared de estos vasos, dañando sus estructuras, tanto mural como un daño estructural completo. La epidemiología menciona que la frecuencia anual varía entre 1.2 a 2.6 por millón en cada millón de habitantes. Además, suele ser más frecuente en mujeres jóvenes, teniendo el pico aproximadamente alrededor de la segunda década de la vida. Su etiopatogenia no se conoce aún del todo, pero se han visto que hay cierta predisposición a padecerlo en aquellos que tienen presencia de los genes HLA, BW52 o HLA-DR2. Y se asocia también a mayor predisposición de presentarse en aquellos que cuentan con niveles elevados de estrógeno. Por eso es que se ve con cierta frecuencia más en mujeres que en varones, y también relacionado al daño endotelial que ya exista en una persona. Anatomopatológicamente, lo que vamos a ver, si llevamos un corte del vaso afectado, es la presencia de panarteritis, con presencia de mononucleares y esporádicamente algunas células gigantes.
A nivel de la íntima podemos ver proliferación y fibrosis, a nivel de la media, cicatrización y vascularización, y a nivel de la lámina elástica podemos ver ya rotura y degeneración. Los vasos principalmente afectados vienen a ser las arterias elásticas musculares, principalmente encontramos daño a nivel del callado aórtico o de sus ramas, como las coronarias, renales, también las arterias pulmonares. Y lo que vamos a encontrar es una reacción granulomatosa con algunas células gigantes, y en la cual puede aparecer también ya fibrosis en estadios más avanzados. Es importante destacar que si bien es cierto suele ser estenosante, también pueden causar aneurismas hasta en un 20%. Y esto puede ser segmentario y puede obviamente causar rotura o disección. Entonces se suele ver más en gente joven, principalmente en mujeres. Entonces, ¿qué sucede en esta vasculitis de Takayasu? La afectación de las ramas de la aorta es mucho más intensa en su origen, es decir, en la parte proximal que en la parte distal. Entonces, lo que va a producirse es una panarteritis. Todo el vaso se va a comprometer, se va a inflamar. Vamos a ver infiltrados inflamatorios por mononucleares, con gran proliferación de y fibrosis de la íntima, cicatrización y vascularización de la media. Y todo esto puede originar rotura y degeneración de la lámina elástica, dando lugar también a un estrechamiento vascular. Entonces va a haber una poliarteritis granulomatosa, donde se ve afectada también la adventicia, se ve engrosada, y hay infiltrado perivascular alrededor de la vasa vasorum, que son los vasos que encontramos en la parte externa. Entonces va a haber formación de granuloma y células gigantes. A nivel del músculo liso también, de la capa media, podemos encontrar destrucción de forma centrípeta que se va a reemplazar por tejido fibroso. Esta forma de destrucción centrípeta va a provocar dilatación y formación aneurismática. Y la proliferación, la afectación de la íntima, también puede verse comprometido por la ocupación de trombos, dando lugar a un mayor estrechamiento y oclusión de la luz vascular. En la arteritis de Takayasu, entonces, es característica la inflamación, fibrosis y estenosis de grandes arterias, principalmente, con disminución de la elasticidad de la pared arterial, regurgitación y obstrucción al flujo. Todo esto puede conllevar a que se desarrolle una insuficiencia cardíaca congestiva, descompensada de manera súbita. Y esto se puede manifestar clínicamente en la aparición de edema pulmonar, de congestión visceral y de hipoperfusión tisular, que puede, si es que no se recibe una atención pronta, puede terminar en un paro cardiorrespiratorio y por ende en la muerte del paciente. Entonces es importante poder reconocer este tipo de vasculitis. En un estadio temprano vamos a encontrar sintomatología general, sistémica como malestar general, fiebre, puede aparecer fatiga, pérdida de peso, artralgias, incluso puede aparecer también eritema nodoso en estos pacientes. Ya en un estadio más temprano vamos a encontrar características clínicas más específicas, como por ejemplo los pulsos ausentes en los vasos que están afectados, claudicación intermitente y úlceras isquémicas. Entonces, según la frecuencia de afectación, la arteria que con mayor frecuencia se afecta hasta el 93% es la arteria subclavia. ¿Y cómo vamos a, cómo se va a manifestar clínicamente esta afectación? Vamos a encontrar claudicación a nivel de los brazos. El paciente levanta los brazos, pero en un momento se llega a agotar y obviamente puede hasta generarle dolor por la isquemia que se va produciendo y tiene que bajar los brazos. Puede aparecer fenómeno de Raynaud, recuerden, un trastorno vasomotor en la cual vamos a ver fases. Como hay una estenosis primero de los vasos, puede aparecer palidez, seguido de cianosis y luego por la vasodilatación que se produce ya aparece un enrojecimiento. Otro vaso también que comúnmente se afecta es la carótida común
en la cual puede manifestarse con trastornos visuales, síncope, algunos ataques isquémicos. En el caso de la aorta abdominal, con dolor abdominal, náuseas y vómitos, puede haber afectación de arteria renal con cuadros de hipertensión o insuficiencia renal, etc. Entonces, para el diagnóstico vamos a combinar los datos clínicos que estamos mencionando en un paciente joven. Definitivamente nos debe hacer sospechar de esta entidad. Y es importante que podamos apoyarnos también de imágenes que nos pueden mostrar también daño estructural característico. El gol estándar sigue siendo una angiografía, la cual nos va a permitir un diagnóstico apropiado, obviamente en el contexto clínico adecuado. El hecho de realizar una arteriografía nos va a demostrar el estrechamiento característico de los vasos sanguíneos con vasos colaterales, predominantemente ya en casos avanzados. Sin embargo, existen criterios. En 1990, la Academia Americana o el Colegio Americano de Reumatología planteó criterios para la artritis de Takayasu. En ellos se consideran 6 criterios. Dentro de ellos está la edad de comienzo, la edad de comienzo de la enfermedad. Si el desarrollo de los síntomas o hallazgos relacionados con este tipo de vasculitis se presentaba menos de 40 años, también se sumaba un punto. La presencia de claudicación en las extremidades, es decir, el empeoramiento de la fatiga, el disconfort en los músculos de una o más extremidades mientras está en actividad, sobre todo en las extremidades superiores, es decir, levante los brazos, rápidamente sentían fatiga y tenían que bajar los brazos. Entonces, la claudicación en extremidades también formaba parte de los criterios. La evaluación del pulso arterial braquial, el cual, si se encuentra disminuido, también se consideraba como parte de los criterios. Una diferencia de presión arterial más de 10. Fisiológicamente puede haber una diferencia de presión entre ambas extremidades superiores, que suele ser menos de 10 milímetros de mercurio. Pero si esta es mucho más de 10, sobre todo en la presión sistólica, hay que considerar también como un criterio de vasculitis de Takayasu. Soplo sobre las arterias subclavias o aórticas, es decir, en el momento de ocultarlo, si era posible percibir un pulso, un soplo, también se consideraba como criterio de enfermedad de Takayasu. Y obviamente el arteriograma alterado, el hecho de encontrar estrechamientos, oclusiones a nivel de la aorta o de sus grandes ramas, también es característico. Entonces, 3 de los 6 criterios servían para establecer el diagnóstico, con una sensibilidad del 90.5% y una especificidad de hasta casi el 98%. También se suelen manejar los denominados criterios de Ishikawa, en la cual se utilizan criterios mayores y menores. Dentro de los mayores tenemos 3, que es demostrar, y esto se puede hacer imagenológicamente, lesión de la porción media de la arteria subclavia izquierda o lesión de la porción media de la arteria subclavia derecha. Signos y síntomas característicos de al menos un mes de duración. Estos síntomas incluyen claudicación de miembros, abolición de pulso, la diferencia de presión arterial, síntomas sistémicos como fiebre, dolor de cuello, amaurosis transitoria, visión borrosa, disnea, palpitación. Y también tenemos criterios menores. Dentro de ellos es importante los restantes de fase aguda que pueden estar elevados, como la BCG más de 20, un pulso carótido débil, presencia de hipertensión, que persiste una presión arterial braquial por encima de 140-90 o más de 160-90 en la poplitea, regurgitación aórtica, lesión en la arteria pulmonar, lesión en porción media de la carótida común izquierda, lesión distal del tronco brachiocefálico, lesión de la aorta torácica descendente, lesión de la aorta abdominal o lesión de arterias coronarias. 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores sugieren también una alta probabilidad de arteritis de Takayasu. Pero también hay una clasificación angiográfica que se usa mucho, sobre todo por los cirujanos vasculares. Y aquí tenemos 5 tipos.
La tipo 1, en la que hay afectación de las ramas del callado aórtico. En la tipo 2, que puede ser 2A o 2B, en la tipo 2A hay afectación de la aorta ascendente, del callado aórtico y de sus ramas. En la 2B podemos ver que hay afectación de la aorta descendente, de su parte torácica, y también de la aorta ascendente, el callado aórtico y sus ramas. En la tipo 3, vamos a ver que va a haber afectación de la aorta descendente torácica, aorta abdominal, incluyendo las arterias renales. En la tipo 4, vamos a ver afectación de la aorta abdominal y o arterias renales. Y en la tipo 5, vamos a encontrar características de la 2B y de la 4. Es decir, desde la aorta ascendente está afectada. Aorta ascendente, callado aórtico, sus ramas, aorta descendente torácica y la aorta abdominal y renal. Prácticamente todo el recorrido de la aorta. Entonces las imágenes son importantes, ¿no? Dentro de ello contamos con la ecografía Doppler para evaluar vasos periféricos y ver si hay daño, signos inflamatorios en la etapa inicial. Pero el gol estándar sigue siendo la angiografía. La angiografía que nos permite ver todo el recorrido de la aorta y de sus vasos para ver si es que hay daños estructurales característicos. Como por ejemplo el hecho de encontrar, como en esta imagen, estenosis segmentaria, como vemos en la flecha corta, presencia de aneurismas, como vemos en las flechas largas, en la aorta, ilíacas y femorales, en un paciente, en este caso, con enfermedad de Takayasu establecida. La angioresonancia también puede servir, también nos puede dibujar los vasos sanguíneos, definir la presencia de trombos murales o aneurismas, apreciar una lesión valvular o circulación colateral. La tomografía por emisión de positrones también es importante considerarla si es que la tuviéramos a la mano. En Lima sí lo tiene Rebagliati, en algunas clínicas. Nos permite ver también los vasos que están inflamados. Y es importante, como en toda hipótesis diagnóstica, plantear diagnósticos diferenciales, ¿no? No hay que dejar de lado la tristeza temporal o la enfermedad de Behçet, Kawasaki, enfermedad de Cohen dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Un momento, por favor, jóvenes. Tengo ahorita acá un familiar que estoy en el hospital, necesita hablar conmigo, ¿sí? Y aquí continuamos.
Bien, continuamos. Entonces, en cuanto al manejo, de primera línea siguen siendo los corticoides. Como hemos visto en las enfermedades autoinmunes como el lupus, ahora en la vasculitis, los corticoides juegan un rol importante en el manejo y tratamiento. Entonces, podemos, además de ellos, tener en cuenta el uso de citotóxicos como es la ciclofosfamida o incluso fármacos modificadores de enfermedad como el metotrexate. Los corticoides entonces corresponden a la base del tratamiento. Los reactantes de fase aguda que pueden verse alterados, vemos que con el uso de corticoides pueden regresionar a la normalidad. La estenosis arterial también puede revertir y los síntomas sistémicos pueden llegar a mejorar. Sin embargo, ya en estadios o fases avanzadas, cuando hay presencia de fibrosis o trombosis ya establecida, la respuesta definitivamente ya es menos eficaz. ¿Qué dosis se recomienda? Definitivamente una dosis inmunosupresora. Hablamos de dosis aproximadamente de 1 miligramo por kilo de peso día, es decir, entre 45 y 60 miligramos al día de dosis inicial. Las imágenes pueden ser útiles para monitorear la respuesta al tratamiento y la dosis de los corticoides se van a ir disminuyendo gradualmente en base a la respuesta. Se ha demostrado también que dosis bajas de prednisona a largo plazo ha logrado frenar la progresión a estenosis. Pero también es cierto y se sabe que más o menos la mitad de pacientes afectados con este tipo de vasculitis va a tener una enfermedad crónicamente activa y los esteroides van a ser insuficientes para frenar la progresión. Aquí tenemos otras opciones como es el micofenolato, el metotrexate, la leflunomida o la ciclofosfamida. Los biológicos como el infliximab o el etanercept aún necesitan más estudios para poder demostrar su efectividad. También pueden plantearse tratamientos invasivos como es la angioplastía percutánea transluminal o bypass, sobre todo en casos tardíos, cuando hay la estenosis arterial es irreversible o hay síntomas isquémicos significativos. La angioplastía se prefiere cuando las lesiones son candidatas a esta terapia, o sea, no antes. Lo primero vienen a ser definitivamente corticoides o algún otro inmunosupresor. Y ya cuando hay lesiones mucho mayores que no van a responder a la angioplastía incluso, se puede plantear también la opción quirúrgica. Si hay afectación aórtica, como en el caso de insuficiencia aórtica progresiva, se puede requerir un reemplazo valvular. Pero teniendo en cuenta que la cirugía en estos pacientes suele ser complicada, ya que el tejido suele ser friable y encontrarse inflamado. En segundo lugar, dentro de la vasculitis de grandes vasos tenemos a las arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. Es una vasculitis sistémica porque no solamente va a afectar a la arteria temporal, sino que afecta a arterias grandes y también de mediano calibre, ¿no? Sobre todo las ramas de la aorta, del arco aórtico, carótida externa y sobre todo la arteria temporal. Entonces va a haber una vasculitis de tipo granulomatosa que va a afectar a arterias de grandes vasos, sobre todo la arteria temporal, pero que también va a tener una repercusión sistémica. La etiología es desconocida, pero también hay predisposición genética. A diferencia de la enfermedad de Takayasu, esta arteritis del temporal suele afectar individuos de mayor edad, más de 50 años, con un pico incluso alrededor de los 80 años. Con una proporción mayor en mujeres que en hombres, y algo importante e interesante también a tener en cuenta es que el 50% de los pacientes presenta una polimialgia reumática previa. La polimialgia reumática es una entidad que se caracteriza porque clínicamente podemos encontrar dolor, rigidez a nivel de la cintura escapular o de la cintura pelviana. El paciente va a tener dificultad para levantar los brazos porque lo siente pesado, se cansa, o dificultad para
incorporarse de una silla o subir escaleras. Esa clínica de dolor, rigidez a nivel cintura escapular y pelviana debe hacernos plantear dentro del diferencial una polimialgia reumática. Y esta polimialgia reumática viene a ser en realidad un diagnóstico de exclusión, ya que primero yo puedo plantear otros cuadros como por ejemplo la polimiositis. Pero a diferencia de la polimiositis, en la polimialgia reumática los únicos elementos complementarios que podemos ver alterados son los rectantes de fase aguda. Es decir, aparte de la clínica, que es el dato principal, en la polimialgia reumática vamos a encontrar BCG y PCR elevados. El resto lo vamos a encontrar normal, como por ejemplo, en el caso de la polimiositis podemos encontrar alteradas las enzimas musculares, CPK total, vamos a encontrar también el TGO, la LDH aumentadas, la aldolasa. En el caso de la polimialgia reumática no, solamente vamos a encontrar alterado la BCG y PCR que van a estar aumentados y la clínica característica. Entonces esta polimialgia reumática puede muchas veces preceder a la aparición de una arteritis de células gigantes o del temporal. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de una polimialgia reumática, se tiene que hacer seguimiento a estos pacientes, ya que más adelante pueden desarrollar esta vasculitis. El manejo de polimialgia reumática se hace también con corticoides, pero dosis bajas, dosis antiinflamatorias. Aquí utilizamos prednisona de 10, de 15 o de 20 miligramos, no más. Con eso el cuadro revierte, el paciente mejora ese dolor, esa rigidez. Pero ya cuando progresa una vasculitis, definitivamente ya el manejo con los corticoides va a ser mucho mayor. Entonces no hay una causa conocida, sí hay cierta predisposición genética, pero también vemos que hay infecciones que pueden gatillar a que se produzca esta patología. Infecciones por clamidia, micoplasma, parvovirus. Vamos a encontrar también aquí una panarteritis. Todo el vaso va a estar afectado con infiltración inflamatoria, presencia de granulomas que van a contener células mononucleares en la pared vascular y también células gigantes. Entonces va a haber un infiltrado inflamatorio que va a contener células T, macrófagos, va a contener linfocitos TCD4. Va a haber lesión inflamatoria en segmentos, infiltrados difusos, formación de granuloma. Puede haber rotura de la lámina elástica interna con infiltrado inflamatorio crónico y en la mitad de los casos se pueden encontrar células gigantes multinucleares. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Aquí lo característico es la aparición de cefalea. Una cefalea de reciente aparición hasta un 90%. Puede aparecer fiebre de bajo grado, hasta un 15%. Puede haber claudicación mandibular también. Dolor muscular simétrico y proximal a nivel de cintura escapular. Puede haber también una arteria temporal palpable. Y pueden aparecer también manifestaciones oftalmológicas con visión borrosa, disminución de la agudeza visual. Entonces lo característico es la cefalea. Una cefalea de reciente aparición en una persona adulta mayor, hay que sospechar esta entidad. Y a ello también hay que considerar si hay otra sintomatología como astenia, anorexia, pérdida de peso, arterias temporales tortuosas, engrosadas, dolorosas a la palpación, hipersensibilidad al tacto del cuero cabelludo, claudicación mandibular, disfagia o artritis. Dentro de los criterios de clasificación se tiene en cuenta la edad, más de 50 años, una cefalea de reciente aparición. Puede que el paciente sufra de cefaleas o que tenga dolores de cabeza esporádicos, pero si aparece una cefalea diferente a las que él está acostumbrado, entonces debe hacernos sospechar también en esta entidad. Anormalidad de la arteria temporal suele ser palpable, dolorosa incluso la palpación, la presencia de rectantes de fase aguda incrementados, BCG, PCR, y el gol estándar que termina siendo la biopsia anormal de la arteria temporal, en la cual se va a encontrar vasculitis con infiltrado mononuclear y granulomas.
Entonces es importante dentro de los exámenes complementarios, los reactantes de fase aguda, podemos observar la presencia de una anemia normocítica normocrómica característica de una enfermedad crónica. Además del BCG, el PCR también puede estar elevado. Podemos encontrar una fosfatasa alcalina alta también hasta en un 30%. Y el gol estándar, la prueba de oro, termina siendo la biopsia. Diagnóstico diferencial con otras patologías como el Takayasu, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de esta entidad, vasculitis del sistema nervioso central o incluso enfermedades infiltrativas como la amiloidosis. Aquí el tratamiento siguen siendo los corticoides, pero corticoides a dosis altas, inmunosupresoras, 40 a 60 miligramos al día, a diferencia de la polimialgia reumática, les mencionaba que en esos pacientes basta con dosis baja, 10, 15 o 20 miligramos de prednisona. Cuando hay afectación visual en el contexto de una arteritis de las gigantes, va a ser útil el uso de pulsos de corticoide, y en ellos solemos utilizar metilprednisolona. La dosis considerada es 15 miligramos por kilo de peso, con un máximo de 1 gramo al día. Entonces, diluimos, podemos diluir 1 gramo de metilprednisolona en 500 de dextrosa o de cloruro, y se pasa durante 30 a 60 minutos, diariamente por 3 días. Y luego se continúa con prednisona bioral. El metotrexate puede ser una alternativa. La aspirina podría también considerarse para reducir el riesgo de complicaciones vasculares. En cuanto a la afectación de vasos medianos, tenemos a la poliarteritis nodosa. Es prácticamente el prototipo de la vasculitis necrotizante sistémica. Es una vasculitis que va a ocasionar una inflamación crónica, al igual que sus antecesoras de etiología desconocida, y va a afectar a vasos medianos y también pequeños. Puede afectar diferentes órganos como son la piel, articulaciones, nervios. Su frecuencia también no es tan alta, sin embargo, se puede asociar a ciertas infecciones como la hepatitis B o la hepatitis C. Entonces, lo que vamos a encontrar en la patología es un proceso inflamatorio necrotizante, que va a afectar también a todas las capas de las arterias, y también puede afectar arteriolas y venas, localizándose con frecuencia en la bifurcación de los vasos. Entonces va a provocar destrucción de la arquitectura del vaso, de la estructura del vaso. Puede formar aneurismas, puede presentar hiperplasia de la íntima con trombosis y oclusión de la luz vascular. Aquí es importante rescatar que los principales órganos afectados es el riñón y el corazón, mientras que el pulmón y el vaso suelen estar respetados. Y la gravedad obviamente va a depender de la extensión y la localización de la lesión. Entonces, en la vasculitis vemos que hay una inflamación del vaso, y esto provoca una respuesta inflamatoria generalizada con síntomas generales. Ya cuando aparece como complicación de esa inflamación vascular, estenosis, oclusión o ruptura, puede aparecer hipoperfusión, infarto, hemorragia, ya con síntomas más localizados. Entonces, inicialmente en la poliarteritis nodosa vamos a encontrar malestar general, astenia, fiebre y pérdida de peso puede aparecer hasta un 70%, dolores musculares, dolores articulares también. Entonces, cuando ya hay aparición de síntomas locales, podemos ver afectación neurológica en un 80%, y dentro de ello, característicamente, con mayor frecuencia, la mononeuritis múltiple, seguido de la polineuropatía. Puede haber afectación cutánea también hasta en la mitad de pacientes con presencia de livedos reticulares, nódulos o púrpuras, pero en complicaciones o en cuadros más severos, isquemia digital con aparición de úlceras digitales. Entonces podemos encontrar la presencia de nódulos inflamatorios subcutáneos, masas redondeadas que miden entre 0.2 a 2 centímetros, de un color violáceo, rojo intenso, azulado,
y estas lesiones pueden incluso unirse formando placas dolorosas bajo la piel. Podemos encontrar livedos reticulares, que es una alteración del color de la piel que se caracteriza porque hay aparición de una pigmentación violácea, lineal o moteada como en redes. Se distribuye en un patrón reticular, es decir, que sigue los vasos sanguíneos. Y su pigmentación se va a acentuar mucho más con el frío. Una complicación frecuente es la aparición de úlceras que ocurre por la muerte de las capas de la piel, secundaria obviamente a la isquemia que se produce en los vasos afectados. Puede haber también compromiso gastrointestinal con aparición de dolor abdominal, náuseas o vómitos. Compromiso testicular en los varones, sí, y eso es importante. Presencia de inflamación de los testículos, del epidídimo, puede relacionarse con la presencia de panarteritis nodosa. Puede haber compromiso renal también, con afectación, con presencia de hematuria, proteinuria. Cardiovascular, con presencia de miocardiopatía. Condiciona también a que se presenten hipertensiones graves de difícil control. Pero lo importante y lo característico es que el pulmón está respetado. Dentro de los exámenes complementarios, entonces podemos solicitar una analítica general, valorando el hemograma, la coagulación, los asobados, la orina, serología, porque se puede relacionar con cuadros virales como hepatitis B, C, VIH. E inmunología, sobre todo en los diferenciales, el ANA, el AMCA, factor reumatoide. Y la biopsia que puede considerarse, puede hacerse una biopsia tipo punch en lesiones de piel superficiales, o una biopsia cutánea incisional en lesiones más profundas. Si hay afectación del sistema nervioso, se puede considerar una electromiografía también. Para la afectación del tracto gastrointestinal se puede tener en cuenta el solicitar una arteriografía o una angioresonancia, ¿no? Igualmente para la afectación renal. Perdón. Bien. A nivel de los genitales, cuando hay compromiso de ellos, la biopsia también podría ser útil. Y a nivel cardíaco, pues la electrocardiografía, la ecocardiografía o la resonancia cardíaca es necesaria. En cuanto a los diagnósticos, acá se tiene en cuenta la pérdida de peso, si esta es más de 4 kilos, desde el inicio de la enfermedad y que no se relaciona con la dieta u otros factores, la aparición de livedos reticulares, dolor o sensibilidad testicular, miren, también se considera como parte de los criterios de PAN, mialgias, debilidad o dolor en las piernas, mono o polineuropatía, hipertensión arterial, la elevación de creatinina, de urea, la presencia de marcadores positivos para virus de hepatitis B, anormalidades arteriográficas o una biopsia también sugerente. Entonces, 3 de estos 10 criterios tienen una sensibilidad de 82.2% con una especificidad de hasta casi el 87%. Entonces, el diagnóstico es todo un proceso complejo, ¿no? En el cual hay que reunir criterios clínicos y sumarle los criterios analíticos, radiológicos e histológicos, ¿no? Que sería ya lo definitivo. Y el manejo se va a efectuar según los criterios de gravedad. Y aquí se plantea tener en cuenta el 5-factor score, 5 criterios de gravedad. Si hay afectación gastrointestinal grave, como perforación, sangrado, infarto, pancreatitis, o si hay afectación renal con un incremento de creatinina o aumento de la proteinuria, o afectación cardíaca o afectación del sistema nervioso central. Si tenemos en cuenta estos criterios, entonces lo primero que hay que manejar es la inducción a la remisión, apagar la enfermedad. Si tenemos una panarteritis nodosa sin criterios de gravedad, si no cumple ninguno de esos 5 criterios, podemos iniciar tranquilamente con corticoide bioral.
prednisona, 1 miligramo kilo día por 4 semanas y luego vamos desescalando. Pero si tenemos criterios de gravedad y si este es más de 1, podemos adicionar al corticoide vía oral la prednisona, la ciclofosfamida, que es un inmunosupresor. Ya para el mantenimiento, si no hay gravedad, vamos disminuyendo poco a poco los corticoides, pero si hay criterios de gravedad, también vamos disminuyendo los corticoides, pero podemos asociarlo a otros inmunosupresores vía oral como la azatioprina o methotrexate. Si tenemos una paratelitis asociada a virus de hepatitis B, hay que seguir el tratamiento con corticoides, pero sin embargo valorar también el uso simultáneo del tratamiento antiviral. En el caso de rebrotes, casos refractarios, tener en cuenta si es que queda corto el corticoide, tratar de utilizar un inmunosupresor agregado, ciclofosfamida, entre otros. Importante tener en cuenta el tratamiento profiláctico para la pérdida ósea, si es que vamos a prever que utilizamos corticoides a largo plazo. Importante considerar la toma de calcio, vitamina D, bifosfonatos en estos pacientes. Y también la profilaxis contra neumocitis girovesi, con trimetoprim sulfamethoxazol, sobre todo en aquellos pacientes que van a recibir ciclofosfamida. El pronóstico, sin tratamiento, definitivamente el pronóstico es muy pobre. Antes de los esteroides, la supervivencia a los 5 años no pasaba del 10%, del 15%. Ya cuando se incluyen los corticoides en el manejo de la pancreatitis nodosa y la ciclofosfamida, la expectativa de vida a los 5 años ha llegado hasta un 80%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay factores que van a orientar un mal pronóstico, tales así que la edad avanzada o la afectación visceral va a ser parte del mal pronóstico, y la causa de muerte suele deberse a la afectación renal, afectación del sistema nervioso central, dando lugar a eventos cerebrovasculares, afectación digestiva o cardíaca que da lugar a infartos agudos de miocardio. Es importante hacer un seguimiento adecuado de estos pacientes, controles mensuales durante la inducción de la remisión, luego cada 3 meses hasta el 2.º año, y luego ya puede ser semestral, ¿no? Siempre, nuevamente, rápidamente, haciendo un buen interrogatorio con exploración física, los exámenes complementarios adecuados, siempre tenerlos en cuenta. Otra vasculitis de mediano vaso viene a ser la enfermedad de Kawasaki. Esta es una vasculitis aguda, autolimitada, de etiología desconocida, que se va a dar principalmente en infantes, en niños pequeños. La gran mayoría afecta a lactantes y a menores de 5 años, y suele tener un mayor predominio en el sexo masculino que en el femenino. En los más pequeñitos, los menores de 1 año y los que tienen más de 5 años, son los que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. La etiología, de igual manera, es desconocida, pero se sugiere que pueden tener también mucho que ver las causas infecciosas, una población que sea susceptible, y alguna asociación como la exposición a metales, pesticidas, polvos. Entonces es característico en esta vasculitis la activación de una cascada de citocinas estimulantes al proceso inflamatorio. Hay una activación celular endotelial donde participan monocitos CD68, macrófagos CD8, linfocitos, células plasmáticas. Entonces va a dar lugar a una vasculitis generalizada sistémica, donde todas las arterias van a estar comprometidas. Va a aparecer edema en la media, células endoteliales y subendoteliales con lámina interna intacta. Luego aparece un infiltrado de neutrófilos con mononucleares, destrucción de la lámina interna, proliferación de fibroblastos y una remodelación con estenosis progresiva. Entonces vemos cómo en el tiempo se van dando todas estas lesiones hasta que se llega a un cuadro de estenosis que condiciona isquemia y que puede comprometer las coronarias, que obviamente terminan siendo la principal causa de muerte en estos pacientes.
No hay exámenes específicos o datos clínicos patognomónicos. Sin embargo, seguimos utilizando los criterios clínicos de la CDC para considerar una enfermedad de Kawasaki. Un criterio importante es que el paciente tenga fiebre. Y a ello le podemos sumar 4 de los otros criterios, que pueden ser cambios a nivel de las extremidades, como aparición de eritema en plantas y palmas, edema de manos y pies, o descamación de manos, pies, perineo. La aparición de exantema polimorfo, la aparición de conjuntivitis bilateral no exudativa, o cambios en los labios o mucosa oral, aparecen los labios rojos, la lengua aframbuesada, eritema de boca y faringe, o también podemos considerar la presencia de adenopatías cervicales, sobre todo mayores de 1.5 centímetros de diámetro, de forma unilateral. Entonces, la fiebre a la cabeza, siempre un criterio importante que debe estar presente es la fiebre. También las adenopatías, la afectación de extremidades, la aparición de rash, afectación ocular u oral, y cardiovascular también tenerlas en cuenta. Entonces, la fiebre, temperatura entre 38 y 40 grados por más de 5 días, ya debe ponernos en alerta. Que no responde a antibióticos, que suele ser de carácter intermitente y está presente en prácticamente todos los pacientes con cáncer. La adenopatía cervical, que suele aparecer en forma simultánea con la fiebre en un gran porcentaje de casos, y que lo característico es que suele aparecer de forma unilateral y se suele confinar al triángulo cervical anterior. No suele ser doloroso y suele ser de características. A nivel de las extremidades pueden haber alteraciones también. En la primera semana puede aparecer eritema firme de palmas y plantas, con edema doloroso de manos y pies. Hola. Aló, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Dígame. Ya, hay una lista de espera. Se está manejando desde la emergencia, ¿no? Y en eso está apoyando también la supervisión de enfermería, porque hay pacientes pues con larga estancia abajo, ¿no? Que ya ameritan pues subir. Entonces, se maneja una lista que diariamente se reporta. Entonces, en base a eso, se está haciendo la hospitalización. Obviamente, sobre eso, los únicos que tienen prioridad vienen a ser cuidados intensivos. No, no se están dando, así es. Al menos por el momento no se están dando. Ya. Bien, y también a partir de la segunda semana se suele presentar descamación a nivel de las uñas, de la zona periungual, de manos y de pies, incluso aparecen las características líneas de Beau en las uñas. Miren cómo aparece descamación, manos, pies. El exantema polimorfo suele aparecer a los 5 días de la fiebre. Se caracteriza por ser una erupción maculopapular difusa, donde no hay presencia de vesículas. Afecta al tronco, extremidades, más acentuado en la región perianal, donde empieza a descamarse. Miren cómo afecta al tronco, todo el dorso,
También puede afectar incluso extremidades y rostro. Y empieza a haber afectación de la zona perianal con un exantema que puede progresar incluso a descamación. Conjuntivitis bilateral no exudativa, que puede empezar también poco después de iniciada la fiebre y que suele remitir en una semana. Va a involucrar a la conjuntiva vulvar alrededor del iris, no suele haber exudados, hay edema así conjuntival y puede causar ulceración de la córnea, no suele ser dolorosa. Y miren, la conjuntivitis también es característica en este tipo de pacientes. Cambios a nivel de los labios y la mucosa oral, ¿no? Estos empiezan a lucir eritematosos, al cuarto día de la fiebre se observa hasta en un 90% y suele remitir en 2 a 4 semanas. Puede haber la denominada lengua aframbuesada o en fresa, es característica, no hay exudados ni úlceras tampoco. Entonces vemos esa lengua aframbuesada, típica de los Kawasaki. Pueden haber otros órganos afectados también. El paciente puede presentar artralgias, irritabilidad, parálisis facial, hipoacusia, a nivel gastrointestinal, vómito, diarrea, dolor abdominal, hepatomegalia, ictericia. Puede evidenciarse edema testicular, hidrosis en vesícula biliar. Puede haber afectación cardíaca con presencia de frote pericárdico. Puede afectarse también el miocardio, el endocardio, las válvulas cardíacas, las coronarias. Hay que tener muy en cuenta esto también. Y el diagnóstico diferencial se puede hacer con infecciones bacterianas, como la escarlatina, infecciones por estafilococos que pueden generar también cambios visibles a nivel de piel, infecciones virales como sarampión, adenovirus, Epstein-Barr, o adenopatías cervicales bacterianas, o un Steven Johnson que produce también descamación, etc. Entonces, dentro de los exámenes complementarios, es importante considerar la biometría hemática completa para ver las series hemáticas, leucocitos, hemoglobina, plaquetas, reactantes de fase aguda, hemocultivos, para ver si hay infecciones también sobreagregadas, función hepática, pruebas de coagulación, el panel viral, considerarlo de ser necesario. Entonces, hay una escala que es la escala de Arada que va a identificar el riesgo alto de coronariopatía en estos pacientes. Recuerden que cuando se afectan los vasos coronarios, hay estrechez de esos vasos, isquemia, puede generar un infarto y por ende la muerte de estos pacientes, ¿no? Entonces, la mortalidad de los Kawasaki justamente por la afectación coronaria que se puede provocar. Entonces hay que aplicarlo diariamente, la escala de Arada. Y si es que reunimos criterios, tenemos que usar prontamente gamma globulina endovenosa. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta? Leucocitosis, plaquetas por debajo de 150.000, PCR más de 3, hematocrito menos de 35, albúmina menor o igual de 3.5, menor de 1 año y el sexo masculino. 4 de ellos es positivo y debe hacernos utilizar prontamente la gamma globulina endovenosa. Esta se pasa en infusión de 12 horas, se puede asociar también a aspirina y prontamente revisar estructuralmente el corazón con una ecocardiografía. Bueno, y por último tenemos las vasculitis de pequeños vasos. Recuerden que tenemos 2 subgrupos, los relacionados a ANCA o asociados a ANCA y los no asociados a ANCA. Dentro de los no asociados a ANCA hay que rescatar la púrpura de Schoening-Hennig, que se caracteriza por la aparición de púrpura palpable. Cuando nosotros evidenciamos púrpura en un paciente, es importante palparla, porque si es una púrpura palpable, te puede orientar hacia un cuadro de vasculitis, a diferencia de la púrpura no palpable, que puede ser orientada a un trastorno de coagulación o hematológico. Entonces, la púrpura palpable asociada a artritis, artralgias, dolor abdominal, hemorragias, hay que pensar en una vasculitis de Schoening-Hennig, ¿no? Que generalmente se ve en niños entre 3 a 10 años y suele también verse que se presenta tras infecciones de las vías respiratorias. Hay diferentes factores que pueden también conllevar a que se desarrolle esta vasculitis. Dentro de ellos hay fármacos
como algunos antihistamínicos, antibióticos, las sulfas, o infecciones también estreptocócicas o por tuberculosis. El comienzo suele ser brusco. El paciente presenta malestar general, fiebre, compromiso cutáneo, abdominal articular. A nivel cutáneo podemos observar exantema palpable, eritematoso violáceo en la gran mayoría. En niños pequeños podemos ver incluso angioedema en cara, cuero cabelludo, dorso de manos y pies. Puede haber compromiso articular, presenta artralgias, artritis, puede haber manifestaciones testiculares con dolor e inflamación, manifestaciones gastrointestinales, dolor abdominal, vómitos, neurológicos, cefalea, cambios en el comportamiento, manifestaciones pulmonares como neumonías intersticiales, hemorragia pulmonar. Entonces, las manifestaciones renales son importantes tenerlas en cuenta, ya que pueden presentarse hasta un 50% de los pacientes. Estos pacientes pueden presentar una hematuria aislada o pueden presentarse una glomerulonefritis rápidamente progresiva o un síndrome nefrítico con presencia de hematuria, hipertensión, azoemia, oliguria, o un síndrome nefrótico con aparición de edemas, proteinuria en rango nefrótico, hipoalbuminemia. En la analítica podemos encontrar elevación de la inmunoglobulina A, leucocitosis, eosinofilia, a nivel de la orina, hematuria o proteinuria. Y si hacemos biopsia de una de las lesiones cutáneas, podemos encontrar una vasculitis leucocitoclástica que se asocia a este tipo de vasculitis y depósitos también de inmunoglobulina A. Dentro de los criterios diagnósticos, la púrpura palpable tiene que estar presente. Y dos de los siguientes: edad de comienzo de la enfermedad en menores de 20 años, angina, dolor abdominal, granulocitos en la biopsia o ya el hecho de establecer una púrpura de Choni-Henry. El tratamiento es sintomático. En casos más graves podemos utilizar corticoides a dosis alta. Muy bien, ahora en cuanto a las vasculitis asociadas a ANCA, tenemos a la poliangitis granulomatosa o granulomatosis de Wegener, que se caracteriza justamente porque es una vasculitis granulomatosa necrotizante. Y lo característico va a ser que va a afectar a vías respiratorias, tanto superiores como inferiores. Y también puede presentar afectación renal. Entonces, histopatológicamente hay una tríada típica que es una inflamación granulomatosa, necrosis y vasculitis. La mortalidad de este tipo de vasculitis antes de la corticoterapia también era muy elevado, alrededor del 90%. Obviamente ha disminuido ya con el uso de corticoides y los dos principales determinantes del mal pronóstico son la edad elevada y la afectación de la función renal. En esta vasculitis de pequeños vasos es importante considerar a los anticuerpos dirigidos o contra el citoplasma del neutrófilo, los ANCA, y teniendo en cuenta que hay dos patrones, el ANCA-P y el ANCA-C, que ya lo hemos mencionado. Es característico que este tipo de vasculitis afecte el tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Podemos encontrar presencia de sinusitis, epistaxis, úlceras alrededor del orificio nasal, otitis media crónica, otalgia, conjuntivitis, edema palpebral, hemoptisis, disneas, sibilancias. A nivel ocular puede también afectarse la arteria retinal central, puede aparecer escleritis, uveitis, conjuntivitis. A nivel del oído puede haber hipoacusia, vértigo. Y a nivel respiratorio entonces hay afectación respiratoria superior e inferior. La afectación de la vía respiratoria superior puede expresarse con congestión sinusal, rinorrea, dolor facial, formación de costras, úlceras.
A nivel de vías respiratorias inferiores, la hemoptisis, hasta en un 98%. Disnea y dolor torácico. A nivel renal puede presentar hematuria o liguria, a nivel cardiovascular, cardiomiopatía dilatada, pericarditis, infarto agudo de miocardio. A nivel sistema nervioso, afectación de nervios periféricos, polineuropatías. A nivel musculoesquelético, artralgias. A nivel dermatológico, también pápulas, lesiones urticarias, púrpuras o úlceras. Entonces vemos gingivitis hiperplásica también puede aparecer, epiescleritis, la típica deformidad en silla de montar en estos pacientes. También puede aparecer, como en la foto inferior derecha, proptosis del ojo derecho con deformidad del tabique nasal. Imagenológicamente, en la tomografía podemos ver afectación pulmonar con lesiones nodulares hiperdensas. En la biopsia podemos encontrar ya características de la granulopatosis de Wegener con histocitos epiteloides empalizadas, rodeando zonas de necrosis. El diagnóstico se va a utilizar los criterios de clasificación que incluyen a la inflamación oral o nasal, a alteraciones en la radiografía de tórax, anormalidades urinarias y el hecho de encontrar una biopsia con cambios citológicos característicos. ¿Hola? ¿Qué tal, doctor? Bien, entonces se necesitan al menos 2 criterios de estos 4 para plantear una granulomatosis de Wegener. El tratamiento va a depender, inicialmente lo que queremos es lograr una inducción en la cual hay una remisión de la actividad. En la fase temprana podemos utilizar glucocorticoides, ya cuando hay un compromiso generalizado, también tener en cuenta los inmunosupresores como la ciclofosfamida. Cuando hay un problema severo con afectación renal, creatinina incrementada, proteinuria incrementada, podemos utilizar pulsos de corticoides asociados definitivamente a la ciclofosfamida. Para el mantenimiento, utilizar también inmunosupresores como la azatioprina, la eflunamida, methotrexate, asociado a corticoides ya a dosis bajas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta algunas definiciones, ¿no? Porque hablamos muchas veces de remisión, y hablar de remisión implica ausencia de actividad, ¿no? Atribuible a enfermedad activa definida en el seno de la terapia de mantenimiento. Entonces, a lo que queremos apuntar es a esto, a que haya revisión, a que se apague la enfermedad. Lo otro es, ¿hay respuesta o no hay respuesta? Y respuesta es el hecho de lograr una disminución de la actividad en al menos 50% del score que se utiliza para valorar manifestaciones. Dentro de eso es el score de la actividad de vasculitis de Birmingham, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de respuesta que de remisión. Yo puedo tener respuesta, pero no remisión. Y recaída, hablamos de recaída que puede ser mayor o menor. Si es una recaída mayor, es que se van a presentar síntomas potencialmente letales para la vida o para algún órgano. Y menor cuando son síntomas no potencialmente letales. Y hablaremos de una enfermedad refractaria cuando no hay cambios en la actividad o hay aumentos de la actividad en las primeras 4 semanas de tratamiento. O cuando hay falta de respuesta, es decir, reducción menor al 50% en el score a las 6 semanas de tratamiento, ¿no? O cuando hay cronicidad definida como presencia de al menos un criterio mayor y 3 menores en el score, luego de 12 semanas de tratamiento. Y hablaremos de un estado de baja actividad cuando hay persistencia de síntomas menores que responden a pequeñas subidas de corticoides sin necesidad de asociar medicación adicional. Entonces, estos términos es importante
conocerlos, porque en eso vamos, cuando se habla de manejo, y sobre todo cuando se hace el seguimiento del paciente, pues se utilizan. O bien, el paciente ha llegado a remisión, o el paciente ha logrado respuesta, o el paciente tiene una recaída mayor, o es una enfermedad ya refractaria, o el paciente tiene un estado bajo de actividad y por ende puede adicionar un aumento en la dosis de corticoides para lograr remisión. Entonces, todo esto es importante conocerlo. Otra vasculitis de pequeño vaso viene a ser la poliangiitis microscópica, en la cual se va a caracterizar por la afectación renal que va a producir. Entonces vamos a encontrar también síntomas constitucionales, fiebre y afectación renal en un 100%. Todos van a tener afectación renal. Aquí es característico poder encontrar dentro de lo laboratorial la presencia del PEANCA hasta un 85% de los pacientes, pero en alguna minoría se puede encontrar incluso también un CEANCA positivo. Importante la anatomopatología. En cuanto al tratamiento, al igual que Wegener, corticoide definitivamente debe ir como primera línea. Y el Schur-Strauss se va a caracterizar, a diferencia de sus predecesores, en que es característico el aumento de eosinófilos. Se asocia mucho a asma, a eosinofilia. Entonces, hay tres características histopatológicas, que es la presencia de una vasculitis necrotizante, la infiltración eosinofílica y la presencia de granulomas extravasculares. Importante considerar acá algunos antecedentes, como el hecho de presentar asma, y también el recuento de los eosinófilos, si es que esos están aumentados o no. Se desconoce la etiología, pero se asocia a trastornos alérgicos. Entonces, la eosinofilia, niveles altos de inmunoglobulina E, deben hacernos también sospechar de estos cuadros. Cuando hacemos una biopsia y encontramos un granuloma de Schur-Strauss extravascular en su forma totalmente desarrollada, definitivamente es altamente específico de esta enfermedad, ¿no? Y el granuloma de Schur-Strauss característicamente tiene estos componentes, que es una vasculitis necrosante, infiltración tisular eosinofílica y granulomas extravasculares. Para el diagnóstico, tener en cuenta si es que hay antecedentes alérgicos atópicos, rinitis alérgica, asma en el comienzo de la edad adulta y eosinofilia también, ¿no? Pero los criterios que utilizamos es la presencia de asma, eosinofilia, más de 10% en el recuento diferencial, mono o polineuropatía, infiltrados pulmonares, anormalidades en los paranasales, eosinofilia extravascular por biopsia. 4 de esos 6 dan el diagnóstico de un síndrome de Schur-Strauss. En cuanto al pronóstico, es una enfermedad más benigna que las anteriores y la evolución depende de la gravedad de la enfermedad. Se puede utilizar, podemos encontrar ASOAdos elevados, proteinuria, afectación gastrointestinal, de miocardio. La tasa de supervivencia a los 5 años suele ser casi del 80% y vamos a plantear el uso de corticoides solos o combinados. Entonces, a manera ya de resumen, aquí encontramos que el asma y la eosinofilia es muy característico de Schur-Strauss. La insuficiencia renal progresiva no es tan característica de Schur-Strauss. El mayor compromiso renal lo vamos a ver sobre todo en poliangitis microscópica. Entonces vamos a ver cómo en estas vasculitis ANCA positiva hay un gran compromiso del riñón y también del pulmón. Entonces cuando nosotros vemos un paciente con compromiso riñón-pulmón, un síndrome de riñón-pulmón, por ejemplo, un paciente que está edematizado, con proteinuria o oliguria, o que está con dificultad respiratoria, con hemoptisis, yo puedo plantear un síndrome de riñón-pulmón y dentro de ese diferencial debo considerar pedir un anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo, un ANCA, ¿no? Porque puedo estar frente a una poliangitis microscópica, si es que predominantemente la afectación renal, o una vasculitis de Schur-Strauss principalmente, ¿no?
de Wegener principalmente. O si hay eosinofilia, antecedente de asma o de atopía, de todas maneras plantea Euler Strauss. Muy bien. Eso era todo lo que quería mostrarles el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? ¿Sí, Francis? Sí, doctor, disculpe, yo había leído creo que en UpToDate, que habían pacientes con COVID que salían o que luego, después de haber tenido el COVID, presentaban justo la enfermedad de Kawasaki. Y quería saber por qué podría estar pasando eso o por qué pasaba eso. Porque, bueno, yo no sé cómo ha quedado eso. No sé si se sigue dando. Sí, ahorita, un momentito. ¿Cómo dice? Ya. Sí, doctora, mire, el COVID-19 se ha visto relacionado con Kawasaki. Hemos tenido acá en el hospital regional incluso también un caso en el cual hemos tenido que autorizar prontamente el uso de inmunoglobulina. Como se mencionó al momento de desarrollar el tema, si bien es cierto, la causa es desconocida, pero hay ciertos factores gatillantes que impulsan a que se desordene todo el sistema inmunológico y se provoque, por ende, una cascada inflamatoria, que es lo que sucede aquí, ¿no? El COVID-19 se ha visto que puede llegar a producir todo esto y, por ende, desarrollar una enfermedad de Kawasaki en los niños. Entonces, estamos viendo, sí, incluso en esta tercera ola, donde vimos un pequeño incremento, sobre todo en la población pediátrica, hemos estado viendo esta asociación, ¿no? COVID-19 con enfermedad de Kawasaki. O sea, el virus lo que hace es básicamente sirve de gatillante, de disparador de ese sistema, de alterar el sistema inmunológico que va a dar lugar a todo el desarrollo inflamatorio característico de esta enfermedad. Bien, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Sí, doctor. No sé qué tal. Sí, doctor, sí. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Bien, ya nos reencontramos el día miércoles. Tengan buenos días. Gracias, doctor. Me comparte Gracias, sus doctor. diapositivas, por favor. Gracias. Sí, te lo envío. Me escribes, por favor, me hace Ya, recordar y te lo envío. ahorita le envío. Gracias. Ya, ok, nos vemos.